Vamos a orar y nos postramos, ¿sí? Los que puedan. Nuestro Dios y nuestro Padre, nuestro amigo, nuestro Salvador. Agradecidos, acudimos a ti en esta mañana por el amor infinito que tienes por nosotros. Al darnos la vida, tus cuidados y por habernos traído con bien a este lugar. Gracias porque nos tienes reunidos como un pueblo, como tu pueblo, para adorarte y honrar tu santo y bendito nombre. Padre, en esta mañana también te rogamos por el derramamiento de tu Santo Espíritu a cada uno de nosotros en nuestros corazones y que Él obre en nuestras vidas, en nuestros corazones, de tal manera que podamos entender, comprender, aceptar y poner en práctica tu palabra. Ayúdanos, Padre, ayúdanos a entender la importancia de tus mensajes. Guárdanos y guíanos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Mis queridos hermanos, vamos a estudiar la palabra de Dios, pero antes vamos a hacer un pequeño recuento de lo que hemos estudiado. ¿Alguien se acuerda el título de nuestro tema? Muy bien, el Papa es el vicario de Cristo o el anticristo. Estamos desarrollando este tema para poder entender mejor, ¿verdad? Y conocer mejor al enemigo del pueblo de Dios. ¿Ok? Quiero hacer otra pregunta. ¿Sabe alguien dónde nos hemos quedado en nuestro estudio? Alguien que lo sepa, por favor. Ayúdeme. ¿Mm? ¿Alguien me puede ayudar? ¿Qué es lo que estuvimos viendo al último? Ya, eso lo vimos al principio, ¿verdad? Pero avanzamos un poco más, ¿verdad? Y vimos cómo la bestia, que es el papado, hablaba no solamente blasfemaba contra Dios, sino contra ¿quién? Su tabernáculo. ¿Qué más? Exacto. Y nos quedamos en el tercero, ¿verdad? Ok. Ponemos, por favor. No, esa es la parte 2. La parte 1. En la diapositiva 60. La diapositiva 60.
Muy bien, hermanos. Mientras se está buscando, ¿alguien más se acuerda? Por, ej- ¿Alguien más se acuerda de cómo esta bestia se habla sobre los habitantes del cielo? Exacto. Se cree superior a los ángeles. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Exacto, ¿verdad? Entonces vemos claramente la blasfemia que este poder se atribuye a sí mismo, ¿verdad? Ok. La pregunta, ¿alguien me puede ayudar a leer, por favor? ¿Qué poder religioso declararon todos los reformadores que eran anticristo? ¿Qué poder religioso declararon todos los reformadores, hablando de los de antes, ¿verdad? Los primeros reformadores, porque hoy en día ya eso se ha perdido, ¿no? Reformadores que era el anticristo bíblico, ¿ok? Vamos a ver. Martín Lutero, el renombrado reformador, declaró su convicción respecto al papado como el verdadero y real anticristo de la profecía bíblica cuando escribió: allí está el hombre de quien escribió el apóstol Pablo, según Tesalonicenses, ¿verdad? Capítulo 2, versículo 3, que ya lo hemos visto, que se opondrá y se exaltará a sí mismo por encima de todos los que se llama Dios. Aquel hombre de pecado que ha de manifestarse, el hijo de perdición, suprime la ley de Dios y exalta sus mandamientos por encima de los mandamientos de Dios. Aquí estamos convencidos de que el papado es la sede del verdadero y real anticristo. No sé solo a partir de Lutero, siglos antes ya hubo personas que declararon su papado Exacto. como Ex- exacto. Hay, exacto. Los valdenses, por ejemplo, sí, exacto. Ujú. cuando Reformadores estamos hablando, ¿no? Y claro, los valdenses eran el pueblo de Dios, ¿no? En ese tiempo. Claro. se aplica lo que se ha dispuesto la iglesia luna, oye a ellos, Ujú. otra cosa que ellos guardan estaban indicando que el papado y de la Cristo, este es uno de el fundador del pueblo. Ujú. Él era la persona que opone al papado, pasa la historia demasiado fuerte. Es Exacto. como lo que ahora habla tan suave. Exacto. Hoy en día se ha suavizado, ¿verdad? Se ha comprometido demasiado este mensaje, ¿verdad? Ya no es como los reformadores lo describían a esta bestia, al cuerno pequeño, ¿verdad? Ok, hablando de Lutero, sigue diciendo, cuando tuvo conocimiento de la bula papal, dijo, la desprecio y la ataco como impía y mentirosa. El mismo Cristo es quien está condenado en ella. Me regocijo de tener que sobrellevar algunos males por la más justa de las causas. Me siento ya más libre en mi corazón, pues sé finalmente que el Papa es el anticristo y que su silla es la de Satanás. Ujú. Muchas veces ahora, muchos dicen que el anticristo solo aplica el sistema, o los reformadores también aplica el Papa Exacto, y también al al sistema. Exacto. Muchas veces no se trata De cambiar, no, sí. De enfocar solamente a uno y no al completo, ¿verdad? Claro, el Papa es pertenece a ese sistema. Ujú.
Ujú. quemar en el lago de fuego. Exacto, Toda la Biblia, exacto, Apocalipsis mismo dice, exacto, y cualquier persona que se lo pasa, no es de esa posición ignorante. exacto. Sabe, exacto. Ujú. Exactamente. Continuamos. Sigue diciendo, en Conflicto de los Siglos, página 133, párrafo 1. No fue sino después de haber sostenido una terrible lucha en su propio corazón, cuando se decidió finalmente Lutero a separarse de la Iglesia. En aquella época de su vida, escribió lo siguiente: cada día comprendo mejor lo difícil que es para uno desprenderse de los escrúpulos que le fueron imbuidos en la niñez. Oh, cuánto no me ha costado, a pesar de que me sostiene la Santa Escritura, convencerme de que es mi obligación encararme yo solo con el Papa y presentarlo como él. Necesitamos esa determinación que tenía Lutero. Amén. Tenemos que ser valientes, hermanos, porque va a llegar esa la hora en que tenemos que hacer así, como él. Hay una cita en el conflicto Ujú. puede decir, voy a ¿cómo dice? A amar todos los pecados de la iglesia. Exacto, Muchas veces, y todos sus pecados, exacto. Ujú, también Pablo mismo en segunda. ujú. O muchas veces yo quiero quitar a los demás. Sí, ahora, en un tiempo de paz, los predicadores tienen miedo de declarar los pecados de la iglesia, también, si tienen miedo de hacer. Cuando viene ese tiempo, no puede dar su mensaje. Exacto. Cualquier predicador que anda predicando solo la gracia de Dios y su amor, Ujú. sin condenando los pecados de la iglesia ahora, en ese tiempo no puede dar su mensaje. Exacto. Porque ahora no hay ley que dice que no hace, solo por miedo. Si hay una cuando a la ley, tú hagas muerto. Exacto. ¿Cómo ves? Exacto. Dios pide de nosotros valentía, ¿verdad? Valentía, hermanos. Sigue. Juan Calvino escribió: niego que sea el vicario de Cristo quien, al perseguir furiosamente el Evangelio, demuestra con su conducta que es el anticristo. Niego que sea el sucesor de Pedro, quien está haciendo todo lo posible por demoler todo edificio que Pedro construyó, y niego que sea la cabeza de la iglesia. Wow. John Kennon dijo lo siguiente sobre el papismo: la tiranía que el Papa mismo ha ejercido durante tantos siglos sobre la iglesia ha sido totalmente abolida y se ha dispuesto que todas las personas lo reconozcan en el futuro como el mismo anticristo e hijo de perdición del que habla Pablo. Otros años atrás también nos preguntan acerca de segundas personas. ¿Quién es el anticristo? Y todo eso es Satanás. Exacto. Wow. Tienen miedo ahora, todos los pastores diciendo que es Satanás, no es anticristo. O Pablo es bien claro. Exacto. Que Satanás y el anticristo es dos. Exacto. Estaba viendo la bibliografía. Uh-huh. El actor es Leroy Fromm. Leroy Fromm. Sí. No. Él era un secretario. El que luego se puso a mensaje. ¿Por qué tengo conocimiento de que se puso a mensaje? Sí, es que dicen la nueva teología. Sí. Pues es un libro sobre historia. Uh-huh.
Exacto. Hay Ujú. cosas también que yo digo que es malo, pero las cosas que es bueno, es bueno. Exacto. Sí, sí, sí. Él es el que introdujo eh, doctrinas opuestas. Exacto. Sigue diciendo, puesto que es cierto que los pontífices y los monjes han prohibido el matrimonio, está diciendo Philip Melanchthon, es muy manifiesto y cierto sin ninguna duda que el romano pontífice, con todo su orden y reino, es muy anticristo. Del mismo modo, en el segundo de Tesalonicenses, Pablo dice claramente que el hombre de pecado gobernará en la iglesia exaltándose por encima del culto de Dios, etc. Pero es cierto que los papas gobiernan en la iglesia y bajo el título de la iglesia en la defensa de los ídolos. ¿Es cierto o no es cierto? Por tanto, afirmo que no ha surgido ni surgirá ninguna herejía con la que estas descripciones de Pablo puedan concordar y concordar más verdadera y ciertamente que con este reino pontificio. Wow. Sigue diciendo, el profeta Daniel también atribuye estas dos cosas al anticristo, que colocará un ídolo en el templo y lo adorará con oro y plata, y que no honrará a las mujeres, que ambas cosas pertenecen al romano pontífice. ¿Quién no lo ve claramente? Los ídolos son claramente las misas impías, la adoración de los santos y las estatuas que se exhiben en oro y plata para que sean adoradas. Ya van a ver. Aquí dice que no honrará a las mujeres. Eso quiere decir la iglesia, las mujeres. ¿O no? Sí, habla de que, o sea, los de su orden, los pontífices, los papas, los sacerdotes, no podían casarse con mujeres. Solo mujeres. Ujú. No, 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 este no está hablando de mujeres literales. Ajá. Ok, continuamos. Sir Isaac Newton escribe estas palabras. Pero era un reino de una clase diferente de los otros 10 reinos, hablando de Daniel 7, 7 y 8. Y tal vidente, profeta y rey es la iglesia de ¿qué? De Roma. ¿Se están dando cuenta que todos los reformadores están de acuerdo? Recuerda que ellos, los reformadores, tenían diferencia Exacto. En en doctrinas, claro. llega el punto de anticristo, todos tienen lo mismo. Estaba. Exacto. Exacto. John Wesley escribió, el papado romano es en un sentido enfático el hombre de pecado. En un sentido enfático. ¿Ok? Samuel Lee, todas las líneas principales de la iglesia inglesa están de acuerdo en que el pontífice romano es el anticristo. Toda exacto, la iglesia de Inglaterra, ¿verdad? La confesión de Westminster de la Iglesia de Inglaterra declaró al Papa como anticristo. Dice, no hay otra cabeza de la Iglesia sino el Señor Jesucristo. Ni puede el Papa de Roma en ningún sentido ser cabeza de ella, sino que es ese anticristo, ese hombre de pecado e hijo de perdición que se exalta a sí mismo en la Iglesia contra Cristo y todo lo que se llama Dios. Contra Cristo. ¿Ok? Sigue diciendo, la afirmación de fe expresada por los reformadores ingleses y también irlandeses.
El obispo de Roma está tan lejos de ser la cabeza suprema de la Iglesia Universal de Cristo, que sus obras y doctrinas lo descubren claramente como ese hombre de pecado predicho en las Sagradas Escrituras, a quien el Señor consumirá con el espíritu de su boca y abolirá con el resplandor de su venida. Pues ellos van a resucitar también para ver a Jesús, ¿no? En su gloria, venir en su gloria. ¿Quién van a resucitar? Los que están muertos. Los enemigos de Dios. Tenga en cuenta que el punto central de la reforma fue la identificación del papado como el anticristo bíblico. Todos los reformadores mantuvieron el mismo consenso sobre quién era el anticristo, ¿verdad? Y ahí está la Enciclopedia Británica. Estas ideas se convierten en la fuerza dinámica que impulsó a Lutero y a los demás reformadores en su lucha contra el papado. Muchas veces cuando tú preguntas a la persona qué era el mensaje central de los reformadores, dice que es Cristo. Bueno, eso es basado en la historia. Una cosa que promete Roma acá, cuando todo ellos diciendo lo mismo, el anticristo verdadero es de Roma. Exacto. Ahí por eso sale bastante y se parte de esto. Exacto. Hoy en día se ha olvidado esto en las iglesias protestantes. Exacto. Es por eso es que la bestia o el cuerno pequeño, el papado, ha tomado territorio y poder, ¿verdad? Y cada vez se está fortaleciendo. Hay una cita donde uno dice que cuando una iglesia está en apostasía, ellos buscan cercanía de una iglesia local. Exacto. No solo eso, cuando una iglesia está en apostasía, como dice Lutero, buscando unión. Tenemos un mensaje que diferente ese mensaje, no produce unión. Exacto. Exacto. Nuestro mensaje con la cabeza produce división. Exacto. Produce unión. Exacto. Y separando, pues, ahora, para predicar este mensaje, y escuchando los líderes, los miembros oficiales, este es para hacer mensaje de orden. Exacto. Dios mismo da ese mensaje. Eso es lo que nos hace diferentes a los demás, ¿no? Esos son los mensajes que tenemos que dar para llamar a salir de ahí, ¿verdad? Exacto. Gracias, Sonia. Identidad número 12. El mismo cuerno hizo guerra ¿contra quiénes? Contra los santos de Dios. Vamos a Daniel 7, 21 y 25. Daniel, ¿a dónde nos vamos, hermanos? Muy bien. Alguien, por favor, que me ayude. Y veía yo que este pueblo hacía guerra contra los santos y los vencía. Muy bien. ¿Y el 25? Y hablará palabras contra el Altísimo y los santos del Altísimo. Afligirá y pensará en mirar los tiempos y la ley. Y entregados serán en su mano hasta un tiempo y medio de un tiempo. Exacto. Dice, y veía que este cuerno hacía guerra contra los santos. ¿Y qué más? ¿Y qué se le permitió? Vencerlos. Vencerlos. Es por eso es que desde que él empezó a gobernar, hubo una gran persecución, ¿verdad? Y sabemos muy bien, como ya lo hemos visto anteriormente, que este poder es culpable de más de 200 millones de cristianos. Imagínense, 200 millones. Exacto, de los que se sabe. Y secretamente
yo tengo una libro de historia, Ujú. como Roma entra varias naciones matando inhabitantes que no quieren. Dice que hay un país, yo olvidé qué país era, que tenía 50 millones. Y como ellos rechazan la iglesia Roma, ellos mandan los soldados. Claro. Cuando ellos terminan, solo quedan a 50,000 personas. Wow. Desde 50 millones. Imagínate. Cuando después me están alientos, cuando ellos están nuestro pueblo diciendo que el Papa es un buen persona. Es un buen hombre. La iglesia está ¿qué habla? Una iglesia que mata, él no va a preguntar. ¿Cómo no se puede considerar esta iglesia que mata a los santos como parte del sistema de iglesia? Exacto. Exacto. Ujú. Ujú. Claro. Ujú. Claro. Ujú. Wow. Exacto. Y ahora ellos, los diccionarios antes, nunca tienen buenas opiniones sobre la iglesia católica. Exacto. Ahora, si tú andas en línea, sacas Ujú. ellos quitan todo. ¿Por qué? Tú estás sabiendo que las personas que producen todo esto, da todos los diccionarios, todo, para Exacto. un cambio, cualquier cosa que habla En contra del sistema. Sí, por favor. Ujú. Claro. Wow. Imagínense. Ok. Sabemos muy bien que Dios habla eh, y Dios habla a través de su palabra que este cuerno no se va a exaltar hasta el fin y va a ser destruido por Dios, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos decir que van a ser nuestros amigos o que son buenas personas? Los líderes como Neil dijo, ¿no? Los líderes saben bien a lo que se han metido y a lo que están haciendo, ¿ok? Identidad número 12. Vamos a Apocalipsis 17, que nos falta leer, porque la palabra de Dios dice que este poder está embriagada ¿con qué? Con la sangre de los justos. Apocalipsis 17, 5 y 6. Alguien que me ayude, por favor. Ujú. Exacto. Hay algo interesante que la palabra de Dios al empezar a decir
Claro. No estamos hablando de un grado de cultura o alcohólica alta. Ujú. No, el vino tiene poco grado Exacto. de alcoholismo. Ujú, Y para una persona poder embriagar con vino necesita muchísimo vino. ujú. Eso quiere decir que derramó mucha sangre. Exacto, Mucha sangre. exacto. Embriagada con la sangre de los justos, ¿verdad? Qué interesante. Esa es una identidad más de este poder. Dice, la Iglesia Católica Romana ha derramado más sangre inocente que cualquier otra institución que haya existido en nuestro mundo. La profecía revela que el papado es el culpable de todos los que son asesinados sobre la tierra en la serie de guerras infernales que tuvieron lugar y están teniendo lugar actualmente en el mundo de hoy. Dice que es culpable no solamente de las que ya sucedieron, sino de las que están sucediendo. ¡Wow! Interesante. Apocalipsis 18, vamos. Apocalipsis 18. El verso 23 y 24, perdón. Ni la luz de la torcha alumbrará más en ti, ni voz de novio o novia se oirá más en ti. Tus mercaderes eran los magnates de la tierra, y tu hechicería estallaron a todas sus naciones. Y en ella fue hallada la sangre de los profetas, de los santos y de todos los que han sido muertos. ¿Estamos de acuerdo? La palabra de Dios lo dice, que ella es la culpable de qué? De todas, dice de todas los que han sido muertos en la tierra. Ustedes saben que ella es culpable de todo, ¿por qué? Porque ella está metida en todas las guerras que hoy en día se está dando. Exacto, de los magnates, farmacéutica, exacto. Además que los que son los dueños más grandes de las farmacéuticas son los católicos romanos, ¿verdad? Interesante, ¿verdad? Continuamos. En el año 1208, el Papa Inocencio III proclamó una cruzada contra los que estamos hablando, ¿verdad? Hace un momento, los valdenses y albigenses, en la que perecieron 1.000.000 de hombres, solamente en este año, en esa cruzada. 1.000.000 de hombres. Desde el comienzo de la orden de los jesuitas, en el año 1540 hasta el año 1580, 900.000 fueron destruidos. 150.000 perecieron a manos de la Inquisición en 30 años. En los Países Bajos, 50.000 personas fueron ahorcadas, decapitadas, quemadas o enterradas vivas por el delito de la herejía en el espacio de 38 años desde el edicto de Carlos V contra los protestantes. Wow. ¿Aún piensan todavía que este sistema es bueno? Eso fue antes cuando no había mucha tecnología. Imagínense ahora. 18.000 sufrieron a manos del verdugo en el espacio de 5 años y medio durante la administración de Duque de Alba. De hecho, el más mínimo conocimiento de la historia del papado convencerá a cualquiera de que lo que aquí se dice de hacer guerra contra los santos, que ya hemos leído el versículo 21 de Daniel 7, y desgastar a los santos del Altísimo, en el versículo 25, es estrictamente aplicable a ese poder y describirá con precisión su historia.
que la Iglesia de Roma ha derramado más sangre inocente que cualquier otra institución que haya existido jamás en la humanidad. No será cuestionado por ningún protestante que tenga un conocimiento competente de la historia. Es por eso es que ellos están cambiando la historia, ¿verdad? Están cambiando las enciclopedias, están creando sus propias enciclopedias, ¿verdad? Y eso es lo que están dando al pueblo. Es por eso es que hoy en día hay mucha ignorancia sobre esto. Desde el nacimiento del papismo hasta el presente, historiadores cuidadosos y creíbles estiman que más de 50 millones de seres humanos han sido asesinados por el crimen de herejía, por los perseguidores del papismo. Hermanos, lo que estamos estudiando es serio porque este mismo poder nuevamente va a surgir y va a perseguir. Las persecuciones se van a despertar nuevamente y va a ser mucho peor. En ese tiempo no había la tecnología que hoy en día hay, ¿verdad? Imagínense, solamente Rusia tiene ¿cuántas bombas atómicas? Como 5.000. Exacto. Exacto. Las hijas. Y el Estado. Exacto. Exacto. Peor. Exacto. Sí. Exacto. Exacto, mi querido. Hermanos, esto es serio como les estaba diciendo. ¿Por qué? Porque tenemos que prepararnos, ¿verdad? Porque Dios ha dicho que va a venir y seguramente va a venir. Y nosotros tenemos que estar preparados. Exacto. Hay otra manera. La marca de la bestia, infierno, Exacto. el sello de Dios, muere. Exacto. Exacto. Por eso tenemos que escudriñarnos a nosotros mismos. ¿Cómo estamos? ¿Verdad? En cómo estamos. Los papas y sus agentes jesuíticos han sido y son los instigadores de las guerras. Y mientras el mundo tiene dolor real, Roma tiene... Roma es nuestro amigo. Fueron buenos hombres, ¿no? Buenos hombres brindando por el caos que está sucediendo en el mundo. Porque ellos mismos lo instigan. El Papa estuvo tan implicado en la Segunda Guerra Mundial como Hitler y el católico Mussolini. Y, por tanto, es tan culpable del asesinato de 6 millones de judíos. De hecho, los papas han participado o instigado la mayoría, si no todas las guerras europeas a lo largo de los siglos. Citado en el Terrorista Secreto, página 50, por el pastor Bill Hughes, ¿verdad? Se puede decir concretamente que en 1914 la Iglesia Romana inició la serie de guerras infernales. Fue entonces cuando el tributo de sangre que siempre ha tomado de los pueblos comenzó a crecer hasta convertirse en un verdadero torrente. La historia confirma que la Iglesia Católica es responsable de la muerte de más de 200 millones, ¿verdad?, de cristianos creyentes en la Biblia durante la Edad Oscura. ¿En qué año fue eso? ¿En qué tiempo? ¿De qué tiempo a qué tiempo? Tenemos que conocer, hermanos. Tenemos que conocer, hermanos.
Sigue diciendo. Esto está en este libro, ¿ok? Ahí está citando dónde está. Ok. Como les estaba diciendo, hermanos, es muy importante lo que estamos estudiando, porque eso nos va a preparar y Dios nos quiere preparar. Porque, hermanos, nosotros estamos en una guerra, ¿verdad? ¿Quién es nuestro enemigo? Satanás. Pero Satanás tiene sus agentes, ¿verdad? Y él va a usar a esos agentes. Y nosotros tenemos que prepararnos. Nosotros también somos del ejército ¿de quién? De Cristo. Y para ti no me Ujú. dos que padres no pueden ser ignorantes de que es su verdad. Exacto. Ahora ya mira que nosotros atacan en Jesús. Si yo llamo a cualquiera te explica esto, un vil, no puede. Y él piensa que ellos entienden el mensaje. Hermanos, escúchame bien. Cuando la ley, ¿dónde está? Cuando la Biblia está abierta, cualquier adventista que no sabe de mente, que no puede ser parte de la fuerza. Tú no eres Exacto. parte del pueblo, pero tú eres una persona perdida. Dios no va a dar el Espíritu Santo en la lluvia tardía o es ignorante de ese mensaje, porque el único mensaje que voy a hacer necesitar para predicar es ese mensaje. Exacto. Lo voy a explicar. Y por eso es tan importante que no dice, sí, yo quería escuchar eso toda mi vida. Explica, muéstrame tu vida. Porque Exacto. para escuchar es una cosa, o para explicar poco. Exacto. Y muchas veces esta cosa, porque escucha hermano, ese es un asunto de salvación. Si Exacto, tú no hermano. conoces ese mensaje, cuando llegue, mira hermano, va, si tú haces que tú no vives hasta que viene el tiempo. O si tú no tienes interés para estudiar, tú no puedes ser salvo. Ujú. Escucha hermano. Porque la Biblia mismo dice, a gente que dice que ya no quiere estudiar este tiempo. Pedro mismo dice que Dios culpa a ellos porque ellos tienen la oportunidad de conocer el mensaje. Hermanos, escucha lo que estoy diciendo, porque acá en Jesús, el gran padre que dice que el mensaje es bien ignorante de la Biblia. Y usted no lo usted para mí es más como dice una persona libre, vago. Muestra más celo en sus cosas generales. Cuando llega al conocimiento de la Biblia, se va a quedar bajo. Exacto, hermanos. Tan pronto como el pueblo de Dios sea sellado en su frente, no se trata de un sello más que se pueda ver, sino de un afianzamiento de la verdad, tanto intelectual Como espiritual. Amén. Sigue diciendo, de modo que los sellados son inconmovibles, tan pronto como sean sellados y preparados para el zarandeo, vendrá. Ciertamente ya ha comenzado el juicio de Dios. Amén, hermanos. ¿Ustedes pueden imaginarse la importancia de esto? Este es el mensaje del tercer ángel. Amén. Y el pueblo de Dios, que va a estar vivo para enfrentar a este poder, tiene que estar firmemente afianzado en esta verdad. ¿Ok? Porque ellos van a ser llamados a dar razón, ¿verdad? A descubrir las impiedades de este poder. Entonces tenemos que estar preparados, hermanos. ¿Ok? Aquí hemos terminado la primera parte. Ahora falta la segunda parte. Vamos a introducirnos un poco en la segunda parte. ¿Ok? Por el tiempo que nos queda. Y luego vamos a estar estudiando más. ¿Ok?